Muy buenas tardes. Estamos iniciando el día de hoy la transmisión de el mensaje de la palabra de Dios, hoy 12 de julio del 2020, con el fin de que este mensaje pueda ser útil para nuestras vidas y podamos vivirlo y que traiga una bendición especial a nosotros y a nuestros familiares, a la sociedad y a todo el mundo. Quisiera iniciar con una oración. Padre, en esta tarde te damos gracias en el nombre de Jesucristo por tu palabra, porque la Biblia la podemos tener en nuestra posesión con libertad. Muchas gracias también, Dios, por el Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a comprender el mensaje que está en ella y recordar las palabras que Jesús nos ha dicho en ella. Y Padre, pues gracias porque tú eres el que quieres principalmente ayudarnos en todo y darnos la salvación. Te pedimos tu dirección en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, quisiera compartir un mensaje que he titulado Jesús me quiere librar de mis acusadores. Quiero repetirlo. Jesús me quiere librar de mis acusadores. Y voy a tomar la Biblia leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo número 7, su último versículo 53, capítulo 8, desde el 1 hasta el 11, y dice así: Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él. Sentado, él les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta es una historia que quedó registrada en la Biblia y que sin duda trajo una bendición a esta mujer sorprendida en adulterio. Ahora vamos a ver qué es lo que sucedió y qué podemos ver más allá de lo que está escrito y también qué podemos aplicar a nuestra vida. Iniciaré comentando el pasaje versículo a versículo. En el último versículo del capítulo 7 dice: Cada uno se fue a su casa. Sí, claro, se fueron a su casa porque era noche y tenían casa donde ir. Pero Jesús se fue al monte de los olivos a pasar tiempo en oración. No se fue a Jerusalén, no tenía casa propia y además ya lo estaban acechando para matarle. Dice en el capítulo 8, verso 2, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Jesús acude de mañana al templo a continuar compartiendo las buenas noticias de salvación, cumpliendo así su misión de buscar y salvar a las personas que se habían perdido. Y observamos que las personas del pueblo lo seguían. Aún así que los judíos no estimaban a este tipo de personas
porque los consideraban perdidos, personas que no tenían ningún valor, porque eran pecadores como sin esperanza. Aún así los judíos tenían celos de Jesús, porque los recibía, los escuchaba y los enseñaba. Jesús reconoce el valor de cada persona, de cada uno de ellos, porque están hechos a la imagen y semejanza de Dios. El verso 3 dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Fíjense, comento, los escribas y los fariseos son judíos muy celosos y dedicados a su religión judía. Según el verso número 6 dice: esto decían tentándole a Jesús para poder acusarle. No tenían buenas intenciones, era una trampa tendida para Jesús. El verso 4, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Leo los pasajes de la ley de Moisés que dice, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. La otra parte que citan está en Deuteronomio, capítulo 22, versos 22 al 24. Dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Agrega: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, o sea, comprometida, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Entonces la sentencia es muerte por apedreamiento, también llamada lapidación, pero incluía a las dos personas involucradas en el adulterio. Dice la Biblia en el Evangelio de San Juan que estamos leyendo: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Jesús no contesta nada y pareciera que no escucha, dando oportunidad a que los acusadores pensaran en lo que estaban haciendo. Observen que los dos que cometieron adulterio deberían estar ahí. Solo estaba la mujer. Esto ya es una irregularidad. Diríamos ahora es corrupción, porque no están los dos que han cometido el adulterio. Jesús está callado. Pero ellos, dice aquí, y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Podemos observar que Jesús les hace pensar en la característica que debe tener quien desea la condenación de otro. Y esa característica es que nunca debe haber cometido ningún pecado. La persona dice que no tiene pecados, pero eso no lo justifica. La Biblia dice que todos hemos pecado y que no hay ni una sola persona que nunca haya pecado. Por lo que Jesús continúa inclinado escribiendo en tierra. ¿Y qué sucedió? Dice en el versículo 9 del capítulo 8 de Juan: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Los más grandes de edad iniciaron retirándose por la acusación de su propia conciencia, y los más jóvenes hicieron lo mismo, se fueron retirando, dejando solos
a la mujer acusada de adulterio en medio y a Jesús, que no había levantado su vista, hasta que, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Con estas dos preguntas se dirige a la mujer acusada de adulterio. Podemos observar, la mujer espera pacientemente. Espera a que Jesús le dirija la palabra, a quien le deja la resolución final de su caso. No habla en su defensa, no se justifica, no echa culpas, permanece allí, callada. En otras palabras, acepta su culpa y responde a estas preguntas diciendo: ninguno, Señor. No hay ningún acusador aquí. Y le dice Señor. Señor significa mi amo, mi patrón, mi salvador, mi redentor, a quien se rinde humildemente. Ella se reconoce culpable y espera el veredicto. Entonces Jesús le dijo 3 afirmaciones. Voy a explicar cada una de ellas. 1. Ni yo te condeno. Sus acusadores, al dejarla allí sola con Jesús, la están absolviendo de la culpa temporal de su pecado, porque ellos, los acusadores, eran más pecadores que ella. Jesús la perdona de su culpa eterna, porque Jesús tiene autoridad para perdonar pecados. Leemos así en Mateo 9:6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Esta historia se repite en Marcos 2:10 y en Lucas 5:24, lo que nos confirma su veracidad. Jesús la perdona porque vio en ella un corazón arrepentido. En Juan 2:24 y 25 dice así: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Jesús mira más allá de las apariencias. Jesús no se deja llevar por las cosas externas. Él ve el corazón. Jesús ve a la mujer. Entonces, la primera cosa que le dice Jesús: ni yo te condeno. Vamos con la segunda. Jesús le dice: vete. Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Y ahora esta mujer es salvada por la gracia de Dios en Cristo. Se arrepiente, confiesa a Jesús como su Señor y ahora tiene libertad. Y es una nueva persona por ya estar perdonada, como dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Qué maravilla es tener esperanza de ser perdonados y de iniciar una vida diferente, una vida nueva. La tercera cosa que Jesús le dice a esta mujer: y no peques más. Vivir debe ser como dicen Romanos 6:11 al 14. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, quiere decir en sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué importante es entender este pasaje. Recomiendo que lo lean en su Biblia y lo mediten mucho. Romanos 6:11 al 14.
Pero quiero iniciar la parte final de esta predicación con la reflexión por parte de cada uno de nosotros. Número 1. La mujer fue descubierta en el mismo acto del adulterio. No pensaba decirlo. Y así ella, descubierta, puesta delante de Jesús, decidió arrepentirse, esperar lo que sucediera con su vida. Sabía que por la ley debía morir. No se justificó ni alegó en su defensa. Ahora, nosotros, puede ser que estemos viviendo desobedeciendo a Dios de manera secreta. Y tal vez no hemos sido descubiertos. Yo le doy dos alternativas. La primera, esperar a que se descubra mi pecado para buscar de Cristo y su perdón. O ir a Jesús ahora, con todo mi corazón, sinceramente pedirle perdón por mis pecados y abandonarlos. Es muy importante que tú y yo tomemos esta decisión. Nuestra vida tiene una intimidad que fácilmente la podemos ocultar a otras personas, pero jamás la podremos ocultar a Dios. Él lo sabe todo. Otra parte que quiero compartir: siempre habrá alguien observando y deseando que muramos a causa de nuestro pecado. San Juan 10:10 dice en su primera parte: el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. Y ese ladrón tiene quienes le siguen, y son los que nos entregarán a condenación. Muchos se dicen nuestros amigos, pero no lo son. También quisiera hacer otra consideración, la consideración número 3. Aunque la sociedad está minimizando lo que es el pecado, inclusive dan por llamar con otras palabras al pecado, como diversidad sexual, ideología de género, suicidio asistido, ajuste de cuentas, no son sino ganancias los beneficios deshonestos que obtenemos por el puesto que nos ha sido dado. Esto y muchas otras cosas más, a lo cual el pecado se le está diciendo, no es pecado. Es otra manera distinta de percibir las cosas. La palabra de Dios sigue advirtiendo en 1 Corintios 6, 9 al 10, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es serio. Y puede ser que haya más cosas aquí que no están. Pero si no agradan a Dios, si no están en su plan perfecto, es una condición de condenación. Pero, punto 4, hay una verdadera oportunidad para ser transformados. Escucha, 1 Corintios 6:11 dice: y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando una persona como esta mujer adúltera reconoce, acepta, se arrepiente de su pecado y puede ir a Jesús y escuchar su veredicto final, dice aquí que Él se hace cargo de limpiar nuestra vida totalmente mediante su sacrificio en la cruz. 5. Pero esta es una decisión personal. Es la decisión más importante que tenemos que hacer en la vida. Si es que queremos vivir por la eternidad en la presencia de Dios. Esto implica una transformación de vida y no como ahora se está viviendo. Hay muchas personas que son muy religiosas, acuden a todos sus servicios, proclaman la verdad de Dios, discuten y pelean con aquellos que no son igual que ellos. Sin embargo, participan en obras malas, tienen malas compañías, son desobedientes a los padres,
Son doble cara, egoístas, violentos, orgullosos, mentirosos, sarcásticos, infieles, bebedores, amadores de sí mismos, avaros, obscenos, pederastas, abusivos, ingratos, perezosos, traidores, compradores compulsivos, ladrones y muchísimas otras cosas más. No es correcto. Dios no quiere eso. Entendamos que creer en Dios por medio de Jesucristo es vivir lo que Jesús le dijo a esta mujer. Ni yo te condeno. Número 1. 2. Vete, libre, perdonado. 3. No peques más. Este es el mensaje. Vamos a Jesús. Aceptemos el perdón que nos otorga por su sacrificio en la cruz. Él derramó su sangre inocente como pago de nuestros pecados. Eso es por su gracia. Es un regalo. No es por obras para que nadie se gloríe. Y continuemos libres del poder del pecado y no continuemos practicando el pecado, cualquiera que sea. Nuestra conciencia nos ayuda a reconocer en qué andamos mal y la Biblia nos confirma el mensaje. Deseo que ese mensaje haya llegado a nuestros corazones y sé que la palabra de Dios nunca vuelve a él vacía, sino que será prosperada y fructificará para aquello que le envió. Termino con una oración. Padre, en este momento te doy las gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Tu Espíritu Santo es el que llega a cada uno de los corazones de los que lo están observando, escuchando. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia de nosotros y que optemos por ir a ti, Señor, antes de que descubra nuestro pecado. O aquí en la tierra, que todavía hay oportunidad de perdón en Cristo Jesús, porque después, muertos, ya no hay remisión de pecados, porque está establecido para los hombres que muramos una sola vez y después de esto solamente queda el juicio. Padre, te pedimos que seas tú quien haga la obra en nuestro corazón y que nos des valor para apartarnos del pecado, para reconocer el pecado y para recibir tu perdón por ese sacrificio tan grande, Dios, que hiciste en tu Hijo Jesucristo que murió en la cruz, pero que no se quedó ahí, no está crucificado, Él vive, Él resucitó al tercer día, ascendió a los cielos a los 40 días y ahí estás, sentado a tu diestra, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y entonces volverá otra vez para llevarnos a su presencia, para que los que hemos creído, hemos pedido perdón, hemos dejado de vivir practicando el pecado, ahora vivamos con Él por la eternidad. Gracias, Dios, por tu obra maravillosa en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga y hasta la próxima.